Las últimas evidencias científicas nos dicen que sí se puede perder grasa de forma localizada y en zonas concretas del cuerpo. La pregunta es, ¿merece la pena? ¿Es interesante? ¿Cómo se puede conseguir esta parte y si se puede usar en tu caso en concreto? Soy David Marchante, soy graduado en Ciencias del Ejercicio y en este vídeo vamos a hablar sobre pérdida de grasa localizada, pérdida de grasa concreta en zonas específicas del cuerpo y si realmente merece la pena o cómo se podría llegar a conseguir este punto en concreto. Además de esto, me apetece muchísimo invitarte a una formación gratuita que empiezo dentro de muy poquitos días y bueno, decirte que tienes toda la información aquí abajo en la descripción y si eres una persona que te gusta aprender más, formarte, sacarle más partido a lo que haces en el gimnasio, te va a encantar. Vamos a hablar de ganancia de masa muscular, de cómo crear tu rutina, de cómo programar tu entrenamiento, tu nutrición, suplementación. Vamos a hablar de métodos avanzados, de cómo trabajar la fuerza, la pérdida de grasa, va a ser una auténtica pasada. Así que coge tu plaza ahora por dos motivos. Primero, porque va a ser impresionante, es una formación con la que vas a aprender muchísimo, de verdad y de corazón. Y en segundo lugar, porque aunque la formación es en directo, todos estos días previos, antes de que empecemos, yo ya comparto contenido, ebooks, infografías, otras formaciones. Entonces te estás perdiendo tanto que de verdad es lo último que me apetece. Quiero que cojas toda la información y que sigamos creciendo juntos. Así que cuento contigo, ¿qué te parece? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a hablar de si se puede perder grasa localizada o si no es interesante hacer esta puesta en común, esta puesta a punto. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar en el gimnasio, que era muy común escuchar en los gimnasios que haciendo muchos crunch abdominales podías perder grasa, que si hacías, por ejemplo, un ejercicio muchas veces con poca carga y muchas repeticiones podías quemar grasa de esa zona en concreto y evidentemente si tu objetivo es quemar grasa localizada en el abdomen, por ejemplo, haciendo crunch abdominal o haciendo un montón de repeticiones, vas por mal camino, no va a ocurrir, ¿vale? Esta parte es un mito. Pero claro, recientemente han surgido algunos estudios en los que se ha visto que sí que se podría quemar más grasa en unas zonas u otras haciendo ciertos protocolos. Por ejemplo, en un estudio en concreto lo que se vio fue que cuando ciertas personas hacían, por ejemplo, un trabajo de fuerza con el tren superior y posteriormente hacían cardio, lo que encontraban era mayor pérdida de grasa corporal en el tren superior respecto a, por ejemplo, el tren inferior. Y justamente ocurría lo contrario, cuando, por ejemplo, estas personas hacían un trabajo de pesas con el tren inferior, las piernas, los glúteos, isquios, cuádriceps, y después trabajaban el cardio, encontraban más pérdida de grasa corporal justamente en la zona inferior del cuerpo. Es decir, realmente podemos ver que sí que se puede quemar en cierta parte grasa localizada. Podemos ver que realmente sí que se puede conseguir cierta pérdida y cierta quema de grasa corporal de una forma localizada o en unas zonas respecto a otras, por ejemplo. Entonces, en conclusión, evidentemente, cuando analizamos estos estudios podemos darnos cuenta de que evidentemente, efectivamente, sí que se puede perder más grasa corporal de una forma más localizada que otra, en diferentes zonas del cuerpo respecto a otras, se puede. Pero, ¿tiene sentido esta parte para todo el mundo? ¿Hasta qué punto tiene lógica o hasta qué punto no tiene lógica? Vamos a hacer un pequeño gráfico que va a resumir esta parte muy bien y que te va a servir para entenderlo. Mira, tenemos aquí a dos personas. Por un lado, tenemos una persona que tiene un porcentaje más alto de grasa corporal y por otro lado tenemos una persona que tiene un porcentaje más bajo de grasa corporal. Bien, evidentemente, ¿qué persona va a tener más capacidad para quemar grasa localizada? La persona que tiene más porcentaje de grasa corporal. Es decir, que cuanto más porcentaje de grasa corporal tengas, va a ser más fácil pues, que notes una pérdida de grasa localizada en unas zonas u otras a nivel corporal. Y al contrario, pues cuanto menos porcentaje de grasa tienes, es más complicado que, digamos, notes tanta diferencia a nivel de grasa localizada, básicamente porque no acumulas tanta grasa, digamos, de forma global. ¿Qué importancia tiene el quemar grasa localizada para la salud? Pues evidentemente, por ejemplo, si tienes un exceso de grasa corporal, va a tener mucha más importancia que si tienes menos grasa, con lo cual pues no tienes los problemas asociados de o la obesidad, el exceso de grasa, a nivel de leptina, grelina, insulina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué importancia tiene la pérdida de grasa corporal de forma localizada a nivel de estética? Pues por ejemplo, evidentemente hemos comentado que una persona que tiene un porcentaje más alto de grasa corporal va a tener más capacidad para quemar grasa de forma localizada, pero claro, también tiene más grasa corporal. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es interesante que esta persona pierda grasa de forma localizada? Desde luego va a tener mucha menos importancia que una persona que, digamos, tiene menos grasa corporal. Es decir, esta persona, pues si consigue, por ejemplo, eliminarse la grasa corporal que tenga en el abdomen, en los brazos, en los tríceps o donde sea, desde luego va a tener un mayor impacto a nivel visual. Bien, pero como hemos dicho antes, pues también lo va a notar mucho menos porque no tiene esa grasa corporal en exceso que sí que tiene la persona anterior. Y por último, la pregunta que me haría es, ¿hasta qué punto es interesante usar diferentes tipos de estrategias para, por ejemplo, quemar grasa localizada? Pues evidentemente una persona que tiene un exceso de grasa corporal no va a hacer falta tanto
el usar estrategias pues un poquito más complejas a nivel de suplementación, a nivel, por ejemplo, de ciertas temperaturas, no va a hacer tanta falta. Y sin embargo, pues una persona, por ejemplo, que tenga un porcentaje de grasa corporal mucho más bajo, sí que se va a poder pues usar ciertos elementos para apretar un poquito más en esta preparación. Dicho esto, al final lo que va a ser importante realmente va a ser, punto número 1, el trabajo de fuerza, que mantengas tu masa muscular, que estimules tu masa muscular. Punto número 2, el balance energético, que comas menos kilocalorías de las que estás gastando, que estés en déficit energético. Y punto número 3, tenemos que quitarnos de la cabeza todos estos mitos que hay respecto a la pérdida de grasa localizada, respecto a, por ejemplo, ponernos fajas reductoras, envolvernos en bolsas de basura, usar cremas reductoras de todo tipo. Todo eso, al final, pues como digo, no va a afectar directamente a esta grasa localizada. Aunque, como digo, pues también la evidencia nos puede sugerir que ciertos trabajos concretos, como el trabajar, por ejemplo, pesas con el tren superior y después cardio, o al revés, pues sí que puede, digamos, tener cierto impacto, aunque evidentemente pequeño. Y sobre todo, pues se va a notar en personas que tienen un porcentaje de grasa corporal un poquito más alto. Así que, dicho esto, me gustaría que pusieras un comentario aquí abajo y me dijeras cuál es el mejor aprendizaje que te llevas de este vídeo. Si te ha gustado, me encantaría ver tu manita arriba. Y si quieres aprender más, me encantará que cojas tu plaza en la formación que hago dentro de poquitos días, que cojas tu plaza y que sigamos aprendiendo juntos, porque esto es un pequeño porcentaje de todo lo que veremos, que realmente va a ser una formación en la que vamos a ver en profundidad, a nivel de cómo hacer tu entrenamiento, tu rutina, selección de ejercicios, cómo no usarlos, ganar masa muscular, perder grasa. Va a ser tan potente que de verdad no me gustaría que te quedaras fuera, y puedes coger tu plaza pues ahora mismo en la descripción y es gratuito, así que cuento contigo. Compañeros y compañeras, te mando un grandísimo abrazo y te veo en próximas clases. Nos vemos.